¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da un gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Los gobiernos municipales que acaban de iniciar enfrentan un panorama muy complicado. Tienen una enorme deuda heredada, también existen laudos millonarios que no se han cubierto, además de una nómina bastante inflada. Estos y otros recortes presupuestales que también los van a impactar son los retos que tiene que enfrentar precisamente el nuevo cambio de gobierno municipal, y es el tema que vamos a analizar aquí en Ruta 44. Envueltos en la bandera ciudadana, la mayoría de los ayuntamientos de la zona metropolitana quedaron en manos de un partido diferente a los tradicionales, con la promesa también de ser distintos. No es una tarea sencilla. El primer gran escollo lo representan las graves condiciones financieras en que recibieron las administraciones y el evidente descrédito en que se encuentra la clase política. Una pesada deuda, laudos millonarios y obras inconclusas terminan por conformar el gris panorama que enfrentan los gobiernos de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapotlanejo. En la habilidad para sortear la tempestad y la posibilidad de lograr un buen gobierno radica el futuro del grupo político que recibió todo el apoyo de los electores. Vamos a hablar precisamente de este cambio de gobierno municipal en la zona metropolitana, pero también lo analizaremos en el resto de Jalisco. Saludo con mucho gusto a Martín Romero Moret. Él es jefe del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, el CUSEA. Martín, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Ay, Martín, es un asunto terrible esto de la deuda que reciben los ayuntamientos, ¿no? Sí, porque los políticos les ha dado mucho por abusar del endeudamiento. El endeudamiento debería de ser un recurso de última instancia y usado de manera muy selectiva para proyectos de infraestructura que pudieran redituar en un incremento de la productividad de los ciudadanos y de las empresas, para que con ese aumento de productividad precisamente los intereses y el capital del préstamo se pudiera pagar. Claro. Pero eso no ha sucedido en nuestro medio. Se ha abusado entonces del endeudamiento cuando debe haber sido esto con base en ahorro, supongo, y en eficientar el manejo de los recursos. Sí, por supuesto. Antes de acudir al endeudamiento, primero hay que explorar cómo incrementar los ingresos propios, cómo hacer ahorros en compras, en procesos, en procedimientos. Se pueden hacer reingeniería de procesos, se puede analizar hasta dónde realmente estamos ocupando el personal que tenemos y hasta dónde nos sobra. Y también se pueden eliminar muchos programas que no están dando sus resultados a partir de evaluaciones. Claro. Ahora, ¿de qué tamaño es la deuda que recibieron estas administraciones? Bueno, es considerable, ya se ha manejado mucho acerca de eso. Podemos decir en términos generales que puede llegar en algunos casos a representar el 50% de los ingresos de los ayuntamientos. Pero eso es algo que muy puntualmente las nuevas administraciones nos tienen que enterar a la ciudadanía, porque se tiene que hacer un análisis acerca de los costos financieros que tienen esas deudas y hasta dónde va a impactar al presupuesto. Lo lamentable es que ahora ya se está pensando en acudir a nuevos endeudamientos cuando ni siquiera se ha hecho una evaluación de la situación real para ver en dónde se pueden abatir costos. Claro. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Tonalá, por citar un municipio, tengo entendido que su deuda es prácticamente el presupuesto anual, ¿no? Sí, allí en ese caso rebasa el promedio, porque pues Tonalá es un estado que tiene pocos ingresos, pero también porque poco han hecho para incrementarlos. Claro. Y en cambio sí han puesto mucho interés en aumentar el personal. Aquí hay un problema de fondo en que las elecciones de cada 3 años se han convertido en una especie de fuente de empleo para la gente que se involucra en las campañas, y eso se tiene que erradicar porque administración tras administración se van agregando los nuevos
funcionarios y los nuevos participantes en las campañas electorales buscan acomodarse en las administraciones cuando ganan, y entonces se ha ido engrosando la nómina al punto en que están consumiendo más de la mitad de los ingresos de los presupuestos de los ayuntamientos. Y esta nómina tan inflada, que como tú bien dices, Martín, consume más de la mitad del presupuesto anual, impide que se den servicios de calidad y mucho menos obra pública, ¿no? Sí, de hecho es lamentable que labores que antiguamente eran de rutina, como pavimentar calles, servicios de aseo, de agua, de bacheo, de una serie de actividades de servicios públicos municipales que los considerábamos de rutina, las unidades deportivas, el cuidado, la conservación de los jardines. Pues ahora nos damos cuenta que ni siquiera ese tipo de actividades elementales se realizan, y cuando las hacen tienen que endeudarse. Claro. Ahora, la mayor parte de esta deuda de los municipios, por ejemplo, ¿para qué fue? ¿Fue para obra pública realmente? ¿Hubo parte de este recurso utilizado para tapar baches u hoyos que dejaron? Sí, bueno, en el mejor de los casos ha sido utilizada para pavimentar calles, pero incluso se ha utilizado para presupuesto ordinario, para incluso gasto corriente, ¿no? Eso realmente es lamentable. Yo creo que debe de mejorarse, hacerse una reforma en la ley orgánica municipal para poner topes al endeudamiento, topes a los costos financieros que puede soportar un ayuntamiento. Esos topes tienen que estar ligados a la capacidad de generar ingresos propios. Si no tiene capacidad de generar ingresos propios, no se le debe permitir a los ayuntamientos endeudarse. Topes también al crecimiento de la nómina. De hecho, debería establecerse una plantilla mínima básica que responda realmente a las necesidades, y hacer una programación de mediano plazo para quedarse con esa plantilla. Claro. Y dedicar el grueso del dinero a servir a la ciudadanía, que es el fin del municipio, no es emplear exactamente gente. Claro. Bueno, más adelante te voy a preguntar sobre el costo político, pero además la falta de llamar a cuentas a los exservidores públicos cuando cometen este tipo de situaciones de abusos con la deuda. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma, otro de nuestros invitados. El bipartidismo ejercido en Jalisco entre el PAN y el PRI quedó roto tras el triunfo de Movimiento Ciudadano en la zona metropolitana, que concentra el 70% de la población del estado. MC ganó Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Zapotlanejo y Juanacatlán, 6 de los 9 municipios que integran la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos haciendo un análisis precisamente de las condiciones en que llegan los gobiernos municipales en la zona metropolitana. Saludo con mucho gusto a Luis Antonio Rocha Santos. Él es especialista en Derecho Administrativo. Bienvenido, Luis Antonio. Muchas gracias, Carlos, por invitarnos a tu programa. A ver, en alguna ocasión hemos platicado tú y yo sobre este tema. ¿Qué es lo que tendrían que haberse hecho previo a este cambio de administración? ¿Cuál sería el ABC de una entrega-recepción entre una administración y otra, independientemente de los colores partidistas? Bueno, es importante establecer que la ley del proceso de entrega-recepción señala una serie de requisitos, pero es muy importante que las administraciones que recién toman posesión, que inician sus actividades, tengan toda la información necesaria. Ya se ha mencionado que pues hay muchas deudas, prácticamente todos los municipios tienen deudas cuantiosas, inclusive en algunos municipios que prácticamente afectan la mitad de su presupuesto o casi la totalidad de su presupuesto anual. Pero sí, no nada más por cuestiones de transparencia, hay temas de deudas con proveedores, reclamaciones extrajudiciales o ante los tribunales que hacen incluso contratistas. Laudos laborales dictados
por el Tribunal de Arbitraje o por el Tribunal de lo Administrativo. Hay adeudos por el pago de las pensiones de los trabajadores. Los municipios retienen las cuotas de los trabajadores para su fondo de retiro. Entonces hay información de que algunos municipios tienen rezagos en el cumplimiento, en la entrega de esas cuotas al Instituto de Pensiones. Entonces, el primer punto es entregar la información completa. Completa. Es una de las principales quejas que ha habido, que no se entregó la información. Sí, esto es importante, que las administraciones entrantes tengan la información verídica, actualizada, para que no corran el riesgo de estar en una etapa de insolvencia y no poder continuar ejerciendo los servicios o inclusive se habla de municipios que no tienen para pagar la nómina de lo que resta del año. Claro. Entonces es importante que se hable con la verdad, que se digan los números reales, para que las administraciones entrantes tengan la posibilidad de plantear, pues a lo mejor hasta un refinanciamiento. Claro. Digo, en el caso de las cuotas que se deudan a pensiones, inclusive impuestos. Claro. Los municipios retienen impuestos a los trabajadores, a los empleados, y los tienen que entregar a la Secretaría de Hacienda. Ahora dime una cosa, mencionabas tú que hay una ley incluso de entrega-recepción. ¿Quiere decir que al no entregarse la información puntual y correcta, se incumple la ley? Así es. Muchos de los problemas que tienen, no nada más los municipios, inclusive las entidades federativas, es por incumplimiento de la ley del proceso de entrega-recepción. Se deben de entregar cuentas claras, el estado financiero, los pasivos, los activos, las deudas, inclusive en los temas jurídicos, pues mencionar las demandas que tiene en cada municipio. Entonces es importante que tengan acceso a la información real, porque de otra manera se puede dar el caso de pues, retraso en los pagos, de generación de intereses, cuando no se cumplen los compromisos financieros que tiene cada municipio. Ese sería el primer punto. ¿Qué otra parte es importante para esa entrega-recepción? Bueno, en el proceso de entrega-recepción es muy importante entregar la plantilla de personal completa. Hay municipios que pues, no se tiene la información exacta de cuántos trabajadores tienen de base, eventuales, supernumerarios, etcétera. Y bueno, es probable que en las próximas quincenas algunos municipios vayan a tener problemas con el pago puntual de los salarios de sus trabajadores. ¿Por qué razón? Porque a veces no se entrega la información de manera completa. Y eso es importante, que los números sean reales, aunque sean números duros, para que las administraciones entrantes sepan qué es lo que les espera, qué necesitan replantear, qué necesitan presupuestar, o si inclusive tienen necesidad de refinanciar, porque hay municipios que tienen deudas, hay municipios que contrataron créditos, claro, y esa información a veces no se tiene. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la plantilla laboral que tú mencionas, Toño, hay un problema severo ahí, porque lo estamos viendo recientemente en Guadalajara, en Zapopan, los recortes que hay de personal, y es una forma que a lo mejor tiene razón la nueva administración, pero tal vez no sea la forma también, ¿no? No, yo creo que ahí sí vale la pena hacer una reflexión. El hecho de que una administración de diferente ideología inicie las actividades en los municipios no quiere decir que todas las administraciones anteriores o todos los empleados que ingresaron en administraciones anteriores tengan que salir. Desafortunadamente en muchos municipios así se está planteando. A todos los de base les están pidiendo que renuncien, que los van a recontratar, que hay un cambio en la estructura del municipio y que por eso tienen que otorgarles un nuevo nombramiento. La mayoría de las veces son engaños, porque ya renunciando a sus derechos, a su nombramiento, a su antigüedad, pues difícilmente van a poder exigir un nombramiento definitivo o inclusive se puede interrumpir su actividad, su antigüedad. Entonces es importante que los trabajadores estén atentos, que se asesoren adecuadamente de abogados, expertos en materia laboral, porque muchas veces, y eso depende de los funcionarios, en realidad no se puede generalizar, claro, que en toda la zona metropolitana esté sucediendo lo mismo, pero cuando menos en el caso de Guadalajara sí se ha hablado de personas empleados de confianza que les piden que renuncien para que les entreguen un nuevo nombramiento ya regularizado, ya acorde con la reestructuración orgánica interna que están haciendo. Claro. Y eso
pues puede poner en riesgo los derechos de los trabajadores. Es importante que se asesoren bien. Muy bien, Toño. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma vamos a hacer un análisis desde el punto de vista político de este cambio de administración. Las primeras críticas hacia los gobiernos de Movimiento Ciudadano fueron hacia la conformación de sus gabinetes, al reclutar exfuncionarios ligados al PAN y en concreto a la administración del exgobernador Emilio González Márquez. La incorporación de algunos personajes robustece la hipótesis del apoyo otorgado por Emilio desde el pasado proceso electoral. Bueno, saludo con mucho gusto a Gabriel Ibarra Burjac, periodista y un extraordinario amigo de hace muchos años. Gabriel, bienvenido. Gracias, Carlos. Con mucho gusto estar aquí en el programa. A ver, Gabriel, hace un momento hacíamos una pequeña introducción y decíamos que este cambio de administración municipal que le entrega a Movimiento Ciudadano, pues casi todo el pastel en la zona metropolitana, dependerá de su habilidad para sortear las terribles condiciones en que reciben los ayuntamientos, ¿no? Sí, reciben los gobiernos municipales en una situación difícil, complicada, como la recibieron también otros gobiernos, hay que señalarlos. Esto no es nuevo. El reto principal que enfrentan es precisamente cómo disminuir el gasto corriente, el gasto administrativo y cómo canalizar más recursos a inversión, a mantenimiento. Entonces tienen que tener la inteligencia, la habilidad política de cómo meterle cuchillo a la nómina para quitarle la obesidad a los gobiernos. Claro. Yo recuerdo cuando era reportero, te estoy hablando de unos 5 lustros más o menos. Claro. Pues Guadalajara tenía más población que actualmente. Guadalajara tendría unos 600, unos 700 millones de habitantes. Hoy andará en 1,5 millones o poco más, de acuerdo al INEGI. 600, 700 mil habitantes. Sí, y sin embargo, hace 25 años la nómina no pasaba de 8,000 empleados con más población. Claro. Y ahora, con menos población, tiene casi el doble. Uh-huh. Entonces, la alternancia democrática ha sido nefasta, diría yo, para el desarrollo de un buen gobierno, porque estas administraciones, en vez de eficientar administrativamente al gobierno, han inyectado más personal, y ahí es donde está el fondo de un gran problema que enfrentan, ¿no? Otros gobiernos han querido recortar y han manejado mal el asunto jurídico, y bueno, vemos ahorita el gran problema que enfrenta en Guadalajara. Tengo entendido que son más de 1,000 laudos que están pendientes de resolver, claro, de pagar, que significarían, se estima, cerca de 1,000 millones de pesos. ¿Y por qué hay tantos? Pues yo creo que algo mal se ha hecho también desde el punto de vista jurídico, ¿no? Entonces, se habla de que el gobierno de Enrique Alfaro, por ejemplo, pues le pidió la renuncia a miles de empleados de confianza. Se habla de que son 5,000 empleados de confianza. Sin embargo, y los especialistas en este tema jurídico lo podrán señalar, después de 4 años, tú como empleado generas derechos. Y no es tan sencillo como que ya llego yo y ya te vas, ¿no? Claro. O sea, sí hay necesidad de meterle cuchillo a la nómina, de quitarle grasa, pero hay que hacerlo con una inteligencia y con la ley en la mano, ¿no? Porque claro, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que puede haber más, en vez de 1,000 laudos, pueden ser 2,000, 3,000 laudos que tenga que pagar el Ayuntamiento de Guadalajara. A ver, Gabriel, a ti te tocó reportear en tiempos en que el PRI dominaba todo. Había una regla escrita en aquel tiempo, Gabriel, en la cual las administraciones priistas, como no había otro partido, el que llegaba encontraba la mesa limpia, porque todo el mundo renunciaba para dejar que llegara el otro. Si recuerdas que era una especie de... Era una cultura política en ese partido. Con la llegada del PAN ya no empezaron a irse, aunque fueran del mismo partido. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Llegaban los funcionarios, por ejemplo, llegaban con la renuncia en blanco. Sí. De tal suerte que cuando el alcalde
decidía que hasta ahí llegaban y tenían que ser relevados, pues no había problemas de una demanda laboral, había una disciplina. Y además no era agencia de colocación los ayuntamientos. Durante estos últimos lustros se han convertido en agencia de colocación. El caso de Acción Nacional, ¿qué sucedió? ¿Por qué se dio esa distorsión? Porque usaban la nómina para ganar votos. Llevaban a 50, 100, 150 personas, los daban de alta y era un voto seguro en las asambleas internas, distritales o municipales. Y ahí es donde se da la distorsión, Carlos. Y empieza a crecer esto, ¿no? Y empieza a crecer y lamentablemente en vez de que la alternancia se convierta en gobiernos eficientes, pues es todo lo contrario, porque le quitan al porcentaje que había, al presupuesto para obra pública, para infraestructura, para servicios públicos, para mejorar los servicios, pues se la van comiendo ese porcentaje que era más del 50%, porque recuerdo, si no mal recuerdo, era el 30 y tantos % el gasto en nómina. Hoy el gasto en nómina creo que llega al 50, 52%. Entonces quítale lo de mantenimiento, quítale cuánto queda para obra pública, quítale lo de pago de la deuda, cuánto queda para... Y luego, otra distorsión que se ha dado también en los ayuntamientos es que se ponen a impulsar nuevos programas sociales, que sí hacen falta, por supuesto. Pero no es la esfera. Pero la función fundamental de un gobierno municipal es la impartición de servicios públicos. Claro. Que hay una buena seguridad, que hay un buen alumbrado, que hay una buena limpieza, que las fuentes funcionen bien, que estén limpias, parques y jardines, que los pavimentos estén bien. Claro. Esa es la función fundamental del ayuntamiento. Y si sobra, bueno, pues que se invierta en otras cosas, pero primero tienen que trabajar muy bien. Así es. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Gabriel, hemos escuchado la opinión de 3 de nuestros invitados. Después de esta pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Gobiernos municipales, una cuesta difícil. Es el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Martín Romero Moret, jefe del Departamento de Economía del CUSEA. A ver, Martín, hablamos un poquito de la deuda, pero hace un momento decía Gabriel, también Toño, del tema de los laudos. Los laudos también es un asunto complicado para atender, ¿no? Sí, claro, todo eso agrava la situación presupuestal de los ayuntamientos y tendrán los ayuntamientos que aprender cómo tratarlas para que precisamente no graven más las finanzas públicas. Sí, porque estamos hablando, se habla de cifras bastante importantes. Pero la solución de fondo es que, como ya se decía también aquí, los ayuntamientos no tienen que ser lugares de colocación, sino debe haber una burocracia de base, una burocracia que haz de cuenta que el municipio puede seguir funcionando cuando se dan las transiciones y cuando se dan las elecciones. Es un cuerpo burocrático que funciona con cualquier administración y los cambios administrativos deben ser de los liderazgos. Pero eso tiene que cambiarse la ley orgánica municipal para que eso pueda darse, para que tenga otra lógica estas transiciones y se corte lo que ya se mencionó también aquí, de cómo es que se han ido engrosando la nómina por seguir estas dinámicas. ¿El famoso servicio civil de carrera, Martín? Por ejemplo, esa podría ser una versión del servicio civil de carrera, exactamente. Sí, porque como decían también, no necesariamente con el cambio de un nuevo gobierno de otro partido, la gente se tiene que ir, ¿no? Hay gente hábil y talentosa que tendría que seguir. Pero para eso se tiene que involucrar la ciudadanía, porque los funcionarios no lo van a hacer. Las nuevas administraciones van a llegar y van a tratar de beneficiar a su gente y van a tratar de colocar a su gente. Van a seguir con esa lógica, a menos de que la ciudadanía se involucre. Y para involucrarse en la misma ley orgánica municipal, las juntas de vecinos, las federaciones de juntas de vecinos tienen que tener la capacidad para meter iniciativas
de reforma y de ponerles topes y candados a las acciones de los presidentes municipales. Tú hablabas de poner un tope a la deuda, Un al tope costo también, financiero, al costo financiero, etcétera. Un tope a la cantidad de personas que pueden ingresar a la nómina, claro. y una estrategia de mediano y largo plazo para reducir a un número mínimo, pero necesario, claro, para operar cumplir el con las ayuntamiento. Funciones básicas de servicio, claro, que debe de dar el ayuntamiento. Toño, tú eres un especialista del derecho. ¿Existe el marco legal para hacer todo eso o hay que crearlo? Bueno, ya ha habido avances, Carlos. Ha habido avances cuando se limitó la ley de servidores públicos para que los salarios caídos que puedan ser reclamados no rebasen un año. Pues, anteriormente ya hay laudos millonarios en los que se condenaba a los municipios a pagar 10 o 15 años de salarios caídos. En la actualidad ya se modificó esa ley. Pero yo creo que sí hace falta que se pongan a trabajar los diputados en ese tema, cuando menos la legislatura entrante. Hay que hacer un análisis de los problemas financieros, que el Congreso del Estado, la próxima legislatura, pueda crear una comisión especial para revisar por qué están sumidos en tantos problemas financieros los municipios. A veces hay que adecuar leyes, a veces ha habido indebida actuación de funcionarios municipales, a veces ha habido indebida actuación de jueces y magistrados porque condenan a pagar cantidades extraordinarias. Hay una indemnización de 20 millones de pesos que pagó el Ayuntamiento de Guadalajara por una resolución del Tribunal de lo Administrativo. Yo creo que si el Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado, el Poder Legislativo, establecen un mecanismo de coordinación, se puede hacer un análisis, una comisión interinstitucional para revisar si hay que adecuar leyes, si hay que aplicarle responsabilidades a los servidores públicos, que se les apliquen, porque la verdad las administraciones que están entrando están en serios problemas, les heredaron deudas multimillonarias. Hay municipios que están condenados a pagar prácticamente todo el presupuesto de un año. Entonces hace falta adecuar leyes, hace falta sancionar a quien haya actuado indebidamente, porque a veces por no contestar o no defender adecuadamente al municipio, los condenan a laudos muy excesivos, ¿no? De muchos millones de pesos, o al pago de cumplimientos de contratos de obra. En Guadalajara ya se habla que la constructora está queriendo reclamar una cantidad millonaria. Pues hay que analizar, a todo eso se puede meter el Congreso, tiene facultades y yo creo que creando una comisión se podría trabajar en ello. Gabriel, parece que esto nos lleva irremediablemente al tema de la sospecha, al menos de la corrupción. ¿Cómo fue que se llegó a ese laudo, por ejemplo? ¿Cómo se dejó perder en ocasiones el municipio y se condena a pagar pues, laudos multimillonarios, ¿no? Pues son dos aspectos. Uno, creo que la irresponsabilidad y la falta de compromiso de los gobiernos que se van y que le dejan la bronca a los gobiernos que llegan, principalmente cuando son partidos diferentes. Tú bien lo señalabas, hace más de 20 años, cuando el PRI gobernaba, eso no sucedía, por la disciplina que existía, por el control que existía. Y sin embargo, con la alternancia eso desaparece y no hay esa nobleza y grandeza de miras de los gobiernos que tendrían que tener un compromiso, un sentido de responsabilidad con la ciudad. No es con el partido, no es con el grupo político. Entonces ahí se da la distorsión. Y el otro aspecto que bien señalas es respecto a esa corrupción que se da, donde le dejan, los que se van, dejan las lagunas para que una demanda pueda proceder. Y luego con la corrupción que había existido en la Secretaría del Trabajo, los abogados talibanes que tanto se ha escrito, se ha hablado de ellos, y que la prueba mejor, más clara, más precisa fue en el CIAPA. En el CIAPA, donde incluso gente que no eran ni empleados, habían sido contratados para cobranza, despachos que contrataban para cobranza, que les daban un porcentaje alto de comisión de la por esas cuentas de la cartera recuperada. Sí. De repente aparecen con derechos. ¿Se ostentaban como empleados? Sí, por los contratos que mismo hacían los funcionarios del CIAPA, ¿no? Y ahí se dan ese tipo de desfalcos
de atracos al erario público, con esa complicidad de gente pues que no debería estar en la administración pública, que no tiene ese compromiso. Yo creo que ese es el gran problema, la falta de compromiso, y que ven cómo servirse con la cuchara grande, ganar dinero, sin importar el daño que le puedan ocasionar a la ciudad. Sí, es una falta de compromiso, como tú decías, ¿no? Es una gran falta de compromiso, de ética, que es el otro gran problema que viven los gobiernos, estas generaciones vacías que han llegado muy pragmáticas, donde ese gran compromiso de amor a la ciudad no existe como llegó a existir como funcionarios que llegaron a tener Guadalajara, como don Fernando Gallo Lozano, por ejemplo, que era, no me acuerdo si síndico, la figura del síndico, por muchos años. O sea, había un cuerpo técnico preparado que conocía muy bien, y los alcaldes que llegaban, pues si llevaban un número de funcionarios, se iban, o sea, no se quedaban de herencia para el gobernante que venía, ¿no? Claro. Y no tenían que pagar indemnizaciones, ni andarse peleando en tribunales, y eso creo que ha sido un retroceso terrible de la administración pública que tendría que revisarse y que están padeciendo estos gobiernos, ¿no? Bueno, y es la responsabilidad, la ética y la mística, esa lamentablemente pues no se puede legislar. Tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Gobiernos municipales, una cuesta difícil. Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Martín Romero Moret, ya hablamos, aquí nuestros invitados, tú mismo lo has comentado también, de, digamos, la irresponsabilidad del gobierno que se va a alejar todos estos problemas. Pero pensemos ahora, a partir de ahorita, ¿qué tienen que hacer o qué tendrían que hacer las nuevas administraciones? Bueno, ya hemos adelantado algo acerca de los cambios que deberían de realizarse. En mi opinión, debe haber reformas a la ley municipal en donde se facilite la participación de la ciudadanía. Es una tarea del legislador. Sí. En el caso del gobierno municipal, de los ayuntamientos, ¿qué tendrían que hacer ellos? Bueno, ellos tienen que buscar cómo obtener mayores ingresos, ellos tienen que buscar cómo bajar sus costos, cómo hacer más eficientes sus procesos y tratar de no endeudarse, revisar los programas que no son prioritarios, programas que no cumplen con las funciones sustantivas de la administración, pues dejarlos para mejor tiempo. Y sobre todo a mí me preocupa mucho que no se sigan endeudando, porque la deuda es un recurso fácil que lo único que hace es castigar a la ciudadanía y a las generaciones futuras. En el caso, por ejemplo, de la decisión que tomaron en el partido Movimiento Ciudadano, las administraciones de este partido, de no aumentar, por ejemplo, el predial. Es una decisión que fue bastante polémica, calificada de populista y todo. Técnicamente, ¿qué repercusiones tiene esto, financieras? Bueno, eso es algo positivo para la ciudadanía. Si el Movimiento Ciudadano también se preocupa por ampliar la base, que no esté actualmente participando en esta recaudación. Entonces puede haber un efecto compensador si aumenta la recaudación por otro, porque digo, normalmente siempre la carga fiscal y tributaria se carga a un porcentaje reducido de la población. Claro. Entonces, ahora, eso se esto puede sería hacer. una buena medida siempre y cuando llevara junto ampliar la base, de recaudación. De recaudación, claro. Muy bien. Toño Rocha, ¿tú consideras también esto que es positivo o tendrá impactos hacia el futuro? Bueno, para la ciudadanía pues es muy útil y es bien recibido que no haya incremento en los impuestos. Pero yo creo que tenemos que apostarle ya a hacer política de servicio público, ¿no? Buscar los mecanismos para servir mejor a la ciudadanía y para ello pues hay que hacer una reingeniería. Hay que analizar el estado financiero, el estado político, el estado orgánico, la situación orgánica del municipio y si hay necesidad pues reestructurarlo porque hay dependencias que a lo mejor hacen
2 o más dependencias tienen las mismas funciones. Pero sí es importante, en el tema financiero es lo más preocupante, porque aunque haya un buen programa de gobierno, si no hay recursos no se puede llevar a cabo. Yo en ese sentido creo que es conveniente, primero, conocer la situación real. Segundo, buscar las causas que dieron lugar a ese endeudamiento, eliminarlas o cuando menos neutralizarlas para que no se siga incrementando la deuda del municipio. Y luego diseñar mecanismos para que legalmente ya no se pueda seguir endeudando más al municipio, cuando menos sin justificación legal y social. Y en cuarto lugar, pues lo que tiene que ser sancionar a los que hayan incurrido en responsabilidad y que hayan propiciado un endeudamiento injustificado o indebido del municipio. Eso es bien importante porque puede venir el mejor equipo de gobierno con un buen programa, pero si no tiene recursos, no le va a ser posible implementarnos y atender adecuadamente a la ciudadanía. ¿En este momento existe un marco legal para llamar a cuentas a los que cometieron todo esto? Sí, sí lo hay, la ley de responsabilidades de los servidores públicos y en el caso de los funcionarios de elección popular pueden ser sujetos inclusive a juicios políticos y a juicios de procedencia si hay conductas que son tipificadas como delitos. Pero ¿cómo llamar a cuentas, por ejemplo, a un órgano colegiado como es el ayuntamiento? Bueno, se puede llamar en lo individual a cada uno de los integrantes de cada ayuntamiento. Yo creo que se debe el Estado ya debe preocuparse por evitar ya los conflictos financieros de los municipios. No se ha hecho nada a fondo, se han dado solo aspirinas. Lo de la reforma a la ley laboral de los servidores públicos es bueno, pero se debe entrar a fondo, Carlos, porque los municipios se siguen endeudando. Va a llegar el día en que se declare en quiebra un municipio y ya no va, ni el gobierno del Estado tiene recursos para apoyarlos económicamente. Debe haber una comisión especial que sea coordinada por el Congreso en la que se involucre el Poder Ejecutivo y los municipios y estar revisando la situación financiera y aplicar con todo rigor las responsabilidades a quienes hayan endeudado indebidamente al municipio. Claro. Pero ya de fondo, que cuando menos que la gente recupere la confianza en los políticos si toman esas medidas de fondo. Gabriel, hace un momento comentabas tú, fuera de esta mesa, el hecho de que a las condiciones económicas que ya hablamos hay que sumar el tema de las participaciones, que se van reduciendo para el municipio. Sí, han ahogado al municipio, en la distribución de recursos han ahogado. El gobierno federal ha ahogado, Hacienda ha ahogado. Tengo entendido que es el 4% de los recursos que destinan a las entidades que va a los municipios. Al municipio. Y además, esa partida de los famosos moches que les daban a los diputados que representaba, no me acuerdo si 5 o 8 mil millones de pesos cada año del presupuesto, que lo manejaban los diputados que se llevaban su lanita, ¿no? Su 10, 15, 20 y hasta 25% en algunos casos, se acaban. Se acaban, ya este año no va a haber. Yo he platicado con alcaldes y dicen, bueno, sí se llevaban esa cantidad, pero cuando menos dejaban una infraestructura para el municipio. Por la obra pública. Por la obra pública, porque pues ahí quedaba, ¿no? Pero eso ya no va a suceder. Eso ya no va a suceder. Entonces, yo creo que tendría que hacerse una revisión a nivel nacional con esta crisis que viven los municipios, de cómo rescatar a los municipios desde el punto de vista jurídico, del punto de vista financiero y del punto de vista político, ¿no? Y para ello es muy importante también que a nivel local se tengan liderazgos no mercenarios, ¿no? Porque, bueno, tenemos muchos liderazgos mercenarios, liderazgos que dice voy a hacer esto pero para beneficiarme yo. Y creo que las administraciones de Movimiento Ciudadano que no traen un historial atrás, son gobiernos nuevos, son grupos nuevos, de alguna manera, no llegan con exceso de equipaje como lo hizo el PAN, como lo hizo el PRI, sino llegan con un equipaje muy ligero, están en condiciones de poder impulsar programas de fondo, como por ejemplo meterle cuchillo, ¿no? para quitar grasa. En Guadalajara yo creo que sí les sobra 3, 4 mil empleados. Claro, el problema es que no lastimen los derechos de los trabajadores. O sea, si ya se ganaron ellos los derechos, son de confianza 5,000, por ejemplo. Si se ganaron los derechos, bueno, pues no se puede violentar los derechos de ellos. Entonces ahí es donde debe de entrar esa capacidad política de negociación. Como decía nuestro amigo Luis Antonio Rocha,
con lo jurídico, empatados política con una dirección jurídica para ver los casos y buscar negociar y liberar, porque mientras no se libere de esa grasa tan grande que tiene ese cuerpo de los municipios, va a ser muy complicado. Y luego la otra bronca, si se meten a denunciar y a meter a la cárcel a fulano sutano, se les va a llevar mucho tiempo. Yo creo que no deberían de entrar a tantas declaraciones, más declaraciones, es decir, a ver, fulano, sutano y perengano, está fundamentado estas tropelías que le hicieron a Zapopan. Héctor Robles fue un ratero, fundamentalo Héctor Robles, que regaló un terreno X, que el de carneros, maquinaron ahí para dárselo a otras gentes. Bueno, pues si está fundamentado, pues presenta la denuncia, ¿no? Claro. Yo creo que así debería de actuarse en esos casos concretos, ¿no? Y no abrir tantos... No abrir tantos frentes, así es. Así es, muy bien. Tengo que hacer una pausa, es la última, y regresamos a las conclusiones del programa. Gobiernos municipales, una cuesta difícil. Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Martín. Bueno, yo propondría que los ayuntamientos hagan una revisión de sus funciones sustantivas, básicamente los servicios públicos que deben de dar a la ciudadanía, la calidad de esos servicios, cómo lo están proporcionando, qué servicios están concesionando, cuáles deben seguir siendo concesionados, hasta dónde esas concesiones le pueden y le deben de redituar ingresos al ayuntamiento, qué otros servicios podrían ser concesionados también como una forma de ingresos propios, pero que sean de buena calidad para la ciudadanía. Yo creo que de esta forma podría los ayuntamientos no necesitar de más recursos, al contrario, poderse allegar ingresos, pero siempre con la mira de darles a la ciudadanía lo mejor, los servicios de mejor calidad. Muy bien. Luis Antonio Rocha Santos. Bueno, Carlos, pues hay muchas cosas que se deben perfeccionar, pero yo creo que de entrada quienes inician las administraciones municipales no deben de pensar ya en los colores partidistas. Hay gente muy valiosa que tiene muchos años en los municipios, hay gente que entró en la administración anterior y por ese simple hecho lo etiquetan con un color de partido y ya automáticamente le están pidiendo sus renuncias. Yo creo que hay mecanismos para evaluar a la gente, sus capacidades, su compromiso, como decía Gabriel, su vocación de servicio, y la ciudad necesita a los mejores. Ojalá y ya se cambiara esta oportunidad que la ciudadanía les da a este partido político, ojalá y se cambie la mentalidad de que lleguen a los puestos públicos quienes reúnen el perfil, no quienes tienen algún compromiso político con quienes toman las decisiones. Y yo creo que de esa manera los ciudadanos se verían beneficiados con los servicios de gente capacitada. De esa forma, pues creo que se podría contribuir a evitar que en el futuro se puedan endeudar más los municipios y que haya más eficiencia en la prestación de los servicios. La verdad es que los ciudadanos por alguna razón tomaron decisiones políticas de un polo a otro porque no se han visto satisfechas sus expectativas de atención, de administración adecuada de los recursos, de elección de los mejores perfiles, inclusive, pues todos lo sabemos, hay mucha impunidad en los funcionarios públicos que de administraciones anteriores, no nada más municipales, sino estatales, se habla de acusaciones muy fuertes en cuanto a malversación de fondos y no se ha sancionado a nadie. Entonces yo creo que la impunidad desalienta a los ciudadanos a involucrarse con los municipios. En otros tiempos los ciudadanos aportaban su mano de obra y se hacían muchas obras. Claro. A través de los consejos de colaboración se pavimentó pues el 80% de Guadalajara, se introdujo el alumbrado público. Yo creo que los ciudadanos pueden ayudarle también al municipio. Muy bien. Gabriel Ibarra Buryac, tus conclusiones. Bueno, yo creo que los gobiernos, al menos el gobierno de MC en Tlajomulco, ha sido un gobierno eficiente en la recaudación.
ha aumentado la recaudación directa. Entonces yo espero que esas buenas experiencias las trasladen a estos gobiernos municipales. Tenemos en Zapopan a un empresario, hay un buen número de empresarios. Ante el fracaso de los políticos y los académicos en Zapopan, yo esperaría que estos empresarios dieran mejores resultados. Y en el caso de Guadalajara, pues ya lo hicieron en Tlajomulco, las dos administraciones, aumentar la recaudación, que se haga y que haya una depuración de personal de más que hay, pero sin atropellar los derechos de los trabajadores. Queremos tener un gobierno eficiente en Guadalajara, se tiene que tocar la nómina. O sea, eso no hay de otra, porque entonces ¿cómo vas a liberar recursos? También tienes que optimizar, por supuesto, los recursos. Se habla de que hay 500,000 empleados, por ejemplo, en la policía, que no aparecen. 5,000, ¿no? No, pero 500 de la policía. 500. De la policía 500, 100 estaban comisionados como guardaespaldas de empresarios, políticos, etcétera, y 400 que no aparecían. Si damos por 10,000 pesos que ganara cada uno mensualmente, serían 4 millones de pesos al mes. Multiplicados por 12, serían cerca de 48, 50 millones de pesos de ahorro, ¿no? Entonces, ese tipo de ahorros habría que verlos, si son reales. Porque, bueno, señaló Enrique Alfaro que dentro de 10 días iban a informar qué pasó con esos 500, dónde estaban, ¿no? Entonces, pues yo les daría el beneficio de la duda y pues que actúen en consecuencia. No nada más que la denuncia sea mediática, sino que vayan a la Fiscalía. Si hay elementos, vayan a la Fiscalía para generar esa confianza que es fundamental, que ha llevado un escepticismo, una desconfianza del ciudadano hacia los gobiernos. Hace falta dignificar la política y vamos empezando por los gobiernos municipales. Y para rescatar, como tú decías, al municipio como tal, ¿no? Para rescatarlo, porque finalmente el ciudadano, ¿a quién acude? Acude a sus autoridades locales, a las inmediatas, no al diputado federal, no al senador, y es más difícil ver al gobernador, pero el alcalde. Y también, lo que señalaba Martín, es muy importante enfocarse a los servicios públicos. La función son servicios públicos. Qué bueno que apoyen a madres de familias, a jefas de familias solteras, a los de tercera edad, etcétera. Pero primero tienen que tener servicios eficientes, tienen que instrumentar programas de renovación de los pavimentos a 10, 15 años. O sea, hace falta planes de esa naturaleza también, Carlos. Muy bien. Gracias, Javier. Toño, muchas gracias. Martín, muchas gracias. Nada más para concluir, como siempre lo hacemos, una reflexión muy breve final. El problema en este país, no lo digo yo, lo han dicho en otras ocasiones, es que pareciera que en el caso de los municipios se inventan cada 3 años. Independientemente de los colores, el gobierno en turno siempre trae algo bajo el brazo para cambiar e imponer su estilo. Y esto lamentablemente ha incluido ahora también convertirse, como decía Gabriel, Martín, Toño, en una agencia de colocaciones. Eso es terrible. El asunto es, para las nuevas administraciones, un reto enorme que tienen que sortear con habilidad política, porque fue precisamente las condiciones económicas actuales del municipio los que lo llevaron a obtener el triunfo, y se espera que actúen de forma diferente. Sí se pueden generar ahorros y sí se puede evitar el endeudamiento. Le pongo un botón de muestra. Arnulfo Villaseñor Saavedra construyó la calzada de Lázaro Cárdenas con ahorros, sin endeudarse un solo peso. Entonces, sí se puede. Hasta la próxima.